Hay cosas que son difíciles de explicar, pero más difíciles aún de olvidar, como cuando el millonario más reservado de la ciudad detuvo su coche en medio de la calle, bajó y cayó de rodillas al ver a dos niños idénticos con una marca en el brazo, la misma marca que su esposa muerta tenía desde niña. «Es ella», susurró. «Esto no puede estar pasando. Si eres de los que ama una buena historia, ya deja tu like y suscríbete, o te vas a perder el resto de este caso que hasta hoy nadie sabe cómo terminó realmente». Era un martes sofocante, cielo gris, sin viento, olor a lluvia en el aire. Su nombre, Elio Miranda, empresario del acero, de 50 y tantos, con el corazón congelado desde que su esposa murió. O mejor dicho, desapareció hace 5 años en un accidente de barco cuyo cuerpo nunca apareció. Desde entonces, se encerró en una casa rodeada de silencio. No hablaba con nadie, no miraba a los ojos, no sonreía, hasta que esa mañana cualquiera, volviendo de una reunión en la que ni prestó atención, Elio vio en el semáforo de la esquina del barrio más pobre de la ciudad a dos niños de unos 7 años vendiendo caramelos en el semáforo. Hasta ahí, una escena común. Pero el mundo se detuvo cuando vio el brazo izquierdo de uno de ellos. Más precisamente, una marca, una mancha en forma de luna creciente, la misma que su esposa tenía en el exacto mismo lugar. Bajó del coche sin siquiera apagarlo. Caminó en trance. Los autos empezaron a tocar bocina detrás. El niño retrocedió, asustado. El hermano lo jaló del brazo, pero Elio cayó de rodillas. La boca temblaba, los ojos se llenaron de lágrimas, el rostro pálido. «¿Quién es su madre?», preguntó con la voz entrecortada. El niño solo respondió. «Ella decía que nacimos de la luna y que un día papá nos encontraría de nuevo». Su respiración se detuvo. Pero lo que hizo después, lo que hizo, nadie en esa calle lo olvidó jamás. Y aquí es donde comienza el misterio. El guardaespaldas de Elio vino corriendo. Pensó que estaba sufriendo un infarto en medio de la calle. Pero no era un ataque, era un choque del alma. Era ese tipo de dolor mezclado con esperanza que solo aparece una vez en la vida. «Señor Elio, ¿está bien?», preguntó el guardia empapado en sudor. Pero él ni escuchó. Seguía arrodillado frente a los dos niños, idénticos, con la misma expresión de miedo y la misma marca en el brazo. Esa maldita marca que conocía mejor que su propia firma. «¿Cuántos años tienen?», preguntó, la voz temblorosa, casi llorando. «7», respondió el más valiente con el ceño fruncido. «Vamos a cumplir 8 el mes que viene». 7 años. 5 años después de la muerte de su esposa. 2 años antes del accidente, o sea, esos niños nacieron antes de la tragedia. ¿Y su mamá?», insistió, con el corazón latiendo como tambor de guerra. «Murió», respondió el otro bajando la mirada. «Dicen que murió de tristeza», completó el primero. El silencio se volvió pesado, de ese tipo que ni el viento se atreve a cortar. Elio se levantó despacio, las manos temblando, el rostro húmedo. Miró al guardia y soltó. «Llévalos al coche». «Pero, señor, son niños de la calle. ¿A dónde los quiere llevar?». «Al único lugar donde aún quedan respuestas en esta vida, mi casa». En el asiento trasero de la SUV blindada, los gemelos parecían 2 pajaritos asustados. El conductor miraba por el retrovisor confundido. El guardia bufaba sin entender nada. Pero Elio solo miraba al frente, con la frente apoyada en el cristal y un pensamiento en la cabeza. Si esto es una coincidencia, entonces Dios está jugando conmigo. Y fue ahí que tomó una decisión que hasta hoy divide a la ciudad en 2 grupos, los que lo llaman loco y los que lo llaman padre. Pero la verdad, la verdadera verdad, aún estaba escondida, dentro de una habitación cerrada hace 5 años, y era hacia allá que llevaba a los niños. La mansión Miranda parecía un mausoleo con jardín, silencio, mármol frío, cortinas que nunca más fueron abiertas desde que ella se fue.
Pero esa tarde, con los dos niños pisando por primera vez ese suelo, era como si el pasado hubiera despertado, y despertado furioso. El guardia dudó en la puerta. —¿Estás seguro de esto, señor? —Completamente —respondió Elio, y entró como quien vuelve a un lugar prohibido. Los niños lo miraban todo con ojos grandes, pero sin sonrisa. No era el lujo lo que los impresionaba, era el ambiente. —Está raro aquí —susurró uno al otro. —El aire está triste —respondió el hermano—, y tenían razón. Elio los llevó directo al segundo piso. Al final del pasillo, una puerta cerrada desde el accidente. La puerta del cuarto de la esposa. Sacó del bolsillo una llave antigua que juró nunca volver a usar. La cerradura giró con un chasquido seco. La puerta crujió, y el tiempo pareció retroceder. Allí dentro, nada había cambiado. Sábanas floreadas, cepillo de pelo con mechones, perfume a medio usar sobre la cómoda. Y más que eso, el aroma de ella. —¡Dios mío! —murmuró Elio, desplomándose contra el marco de la puerta. Pero los niños, como si fueran arrastrados por algo invisible, entraron sin miedo. Uno fue directo a la estantería. El otro se detuvo frente a una foto enmarcada sobre la mesita de noche. —Esta es nuestra mamá —dijo. Elio palideció. Sí, era ella. Misma mujer, mismo mirar, la esposa que enterró sin cuerpo, la mujer que lloró durante 5 años, la misma que esos niños llamaban madre. —¿De dónde sacaron esa certeza? —preguntó con la voz quebrada. Ella nos decía que recordáramos la habitación azul con flor en la lámpara y que papá tenía ojos tristes —respondió uno. —Dijo que un día papá abriría la puerta —completó el otro. El corazón de Elio latía tan fuerte que parecía querer salirse por la boca. Pero antes de que pudiera preguntar más, un grito se oyó desde abajo. Era la ama de llaves. —Señor Elio, encontraron una carta en la puerta, y lo que estaba escrito allí lo cambió todo. La carta era antigua, papel amarillento, borde rasgado, escritura con bolígrafo azul ya medio desvanecida, pero el nombre en la parte superior aún se podía leer claramente: para Elio Miranda. La ama de llaves sostenía el sobre como si fuera una bomba. Estaba debajo del ángel de piedra junto al portón lateral. Puede haber sido dejada hace poco, o hace años. Elio arrancó la carta de sus manos, como quien busca aire tras casi ahogarse. Rasgó el sobre, pero no con prisa, con desesperación. Dentro, una única hoja doblada 3 veces, y la caligrafía. Reconocería esa letra aunque estuviera ciego. Era de ella, era de su esposa. Elio, si estás leyendo esto, es porque ellos llegaron hasta ti, o tú llegaste hasta ellos. No importa cómo, solo importa que sucedió. Esos 2 niños son más que nuestros hijos. Son la razón por la cual desaparecí. Sé que parece una locura, pero tú siempre dijiste que me amabas incluso en mis locuras. ¿No es cierto? Créeme, fue la única manera de protegerlos. Viví con miedo, todo el tiempo, desde que descubrí lo que tu hermano hizo. No sabes todo, Elio, pero lo sabrás. Y cuando lo sepas, espero que aún me ames lo suficiente para perdonarme. Cuida de ellos, son lo más puro que tengo. Y si puedes, encuéntrame. Con amor, Livia. Elio la leyó y releyó. Las manos le temblaban tanto que la hoja cayó al suelo. «Mi hermano», murmuró, como si la frase tuviera óxido. El guardia se acercó lentamente. «¿Quiere que llame al doctor César?», preguntó. César, el hermano mayor, socio, compañero, y ahora sospechoso. La mirada de Elio se perdió en el vacío. Los niños aparecieron detrás, en silencio. La carta seguía temblando en el suelo. «No lo llames», dijo en voz baja. «Ahora lo haré a mi manera». Y allí, en ese salón frío, empezaba una cacería. Una casa de verdades enterradas, promesas rotas, y una mujer que puede que nunca haya muerto. César Miranda siempre fue el hermano mayor, el más carismático, el más querido en los negocios y el más respetado en las entrevistas. Pero Elio siempre supo, detrás de esa sonrisa blanca habitaba un corazón que nunca perdonó ser segundo en nada.
Y ahora, con la carta en mano y el nombre de César en el centro del misterio, todo lo que era sospecha se volvió urgencia. ¿De verdad vas a remover esto, Elio?, preguntó la ama de llaves con mirada preocupada. Hay cosas que es mejor dejar muertas. Elio respiró hondo. Miró a los niños sentados en el sofá con la misma mirada triste de su madre y respondió: hay cosas que nunca murieron, solo estaban esperando el día correcto. A la mañana siguiente, Elio fue hasta la oficina central de la empresa familiar. No avisó, no llamó. Llegó con cara de pocos amigos y la carta en el bolsillo. César estaba en reunión como siempre, camisa impecable, traje caro, sonrisa ensayada. Necesito hablar contigo. Ahora. La sala quedó en silencio. El hermano cerró la agenda y mandó a todos salir. Hace tiempo que no pisas aquí, Elio. ¡Qué honor! Recibí una carta. Ah, sí, ¿de cobro? ¿Tarjeta de crédito? Qué bueno que volviste al mundo de los vivos. Era de Livia. La sonrisa de César desapareció. Se desvaneció en el aire. ¿Cómo dices? Ella sabía lo que hiciste. ¿De qué estás hablando, Elio? ¿Estás enfermo? No, estoy despertando. César rió, pero era una risa torcida, forzada. Siempre te ha costado lidiar con la pérdida, hermano, pero inventar conspiraciones ahora, por favor. Elio colocó la carta sobre la mesa. Lee, o mejor, confiesa. César no tocó ni una esquina, solo miró y dijo: si yo fuera tú, enterraría esa carta, y a esos dos niños también. La sangre de Elio hirvió, pero no explotó. Todavía no. ¿Me vas a decir ahora mismo dónde está ella? Si lo supiera, dijo César, con una mirada que parecía una amenaza, ya habría desaparecido del todo. Esa misma tarde, Elio llamó a un abogado. Hizo lo que nadie esperaba. Solicitó una prueba de ADN para los niños, pero no era solo para confirmar la paternidad. Era por otra cosa, porque si la sangre coincidía con la suya, todo lo que César construyó comenzaría a desmoronarse, y ahí comenzó la guerra entre hermanos. Los días siguientes fueron una pesadilla despierto. Elio caminaba por la casa como una sombra con propósito. No comía, casi no dormía, y cada vez que miraba a los niños, era como mirarse en un espejo agrietado de su propia vida. Ellos preguntaban poco, solo querían saber si se iban a ir. No se irán de aquí, decía él. Ahora que los encontré, nadie me los quita. Pero por dentro dudaba de todo, principalmente de sí mismo. ¿Y si su mente le estaba jugando una mala pasada? ¿Y si el duelo se había vuelto delirio? La prueba de ADN se hizo sin alardes. El abogado, discreto, las muestras recolectadas con cuidado, y el laboratorio, de total confianza. Ahora tocaba esperar. Una semana de agonía. Mientras tanto, Elio revisaba el pasado, álbumes antiguos, videos olvidados, notas de su esposa, guardadas como reliquias. Y fue hurgando en una caja del armario de ella, escondida bajo una pila de mantas, que encontró un pendrive, sin etiqueta, sin explicación. Lo conectó al portátil. Había un único video nombrado con la fecha de la desaparición. 1904 Livia MP4. Hizo clic. La imagen temblaba un poco. Era ella. El rostro pálido, ojos hinchados, cabello recogido a las prisas. Si estás viendo esto, entonces no logré volver. Elio, perdóname. No tuve elección. Descubrí el esquema de César, el dinero sucio, las amenazas. Pensé que podía manejarlo, pero cuando quedé embarazada, supe que ya no podía arriesgarme más. Querían que firmara documentos. Lavado de dinero. Cuando me negué, empezaron los recados. La explosión del auto de mi prima no fue un accidente. Eso era para mí. Prometí que protegería a nuestros hijos, aunque tuviera que desaparecer por eso. Nacieron fuera del radar, con ayuda. Tuve ayuda. Si algún día los encuentras, míralos a los ojos. Son tú, Elio. El video se detuvo. Elio se desmoronó. Y esa misma noche sonó el teléfono. Era el abogado. Señor Elio, llegaron los resultados del ADN. Lo que dijo a continuación hizo que el mundo girara.
La voz del abogado era firme pero cargada. Confirmado, señor Elio. Los dos niños son sus hijos biológicos. La compatibilidad genética es absoluta. Silencio. Al otro lado de la línea, Elio no respondió. Sostenía el teléfono, pero el cuerpo ya había perdido fuerza. Se sentó en el suelo de la oficina. Y por primera vez en años lloró como un hombre que perdió, ganó y entendió todo de golpe. Esa misma noche, Elio llamó a los niños al salón. Vestían pijamas simples pero limpios. Ya habían comido, se habían bañado, pero la mirada seguía siendo la misma. Mirada de quien no confía en que el mundo lo dejará quedarse mucho tiempo en un lugar bueno. Quiero contarles algo, empezó con la voz quebrada. Hoy supe que ustedes son mis hijos, de sangre, de verdad. Los dos se miraron entre sí. El menor, con la boca entreabierta, el otro con los ojos brillosos, pero firmes. Entonces, por eso ella decía que un día usted nos encontraría, susurró. Elio intentó sonreír, pero no pudo. La emoción era demasiado cruda. Perdónenme por no haberlos encontrado antes, por haber creído que ella realmente había muerto, por no haber sospechado de quién debía. El mayor se acercó, apoyó la cabeza en su pecho. Ella hablaba de usted todos los días, decía que su abrazo era el lugar más seguro del mundo. Y ahí, en medio de ese salón antes frío, empezó a nacer un hogar. Pero afuera, el peligro también empezaba a moverse. Al día siguiente, el abogado de Elio recibió un aviso anónimo. Si él sigue escarbando en el pasado, los niños pagarán el precio. El mensaje venía acompañado de una foto tomada desde dentro de la mansión, apuntando directamente a la ventana del cuarto donde dormían los niños. Es decir, alguien dentro de la casa estaba con César, y el siguiente movimiento podía ser fatal. La amenaza no era solo un aviso, era un aviso con código postal, con plano de la casa, con mira. Elio cerró todas las ventanas del cuarto de los niños, reforzó la seguridad, desconectó las cámaras de la red común y contrató a un especialista particular para revisar todo. Quiero saber quién está del lado de mi hermano dentro de mi casa, y lo quiero saber para ayer. El especialista, un sujeto callado, exmilitar, pasó 48 horas dentro de la mansión. Escaneó cámaras, micrófonos ocultos, movimientos del personal. Y fue ahí cuando estalló la bomba, un micrófono activo detrás del portarretratos del cuarto de Livia. Es decir, el propio santuario de su esposa estaba siendo violado. Elio reunió a todos los empleados en el salón, uno por uno. Sin levantar sospechas, fue observando las reacciones. Pero hubo una que llamó la atención. Sueli, la ama de llaves, siempre atenta, siempre presente, siempre servicial. Demasiado. ¿Cuánto tiempo lleva usted con nosotros?, preguntó él como quien lanza una trampa. 15 años, señor, desde que la señora Livia aún era su prometida. Claro, y aún así nunca me contó que ella tenía una hermana gemela. Sueli se congeló. Silencio. Disculpe, ella no tenía hermana. ¿No? Entonces, ¿por qué su nombre aparece en el hospital donde nacieron los niños con el apellido de mi esposa? Intentó disimular, pero la mentira ya había escapado de su rostro. Elio la confrontó a solas, en el cuarto de Livia. Usted ayudó a mi esposa a desaparecer, ¿verdad? Usted sabía todo. Sueli, con los ojos enrojecidos, finalmente habló. Ella me lo suplicó. Dijo que la iban a matar. No podía negarme, pero juré no decirle nada, porque ella tenía miedo de que usted se acercara demasiado y ellos murieran por eso. Ella confiaba más en usted que en mí. Confiaba en usted más que en nadie, pero sabía que César era capaz de todo, incluso de destruirlo a usted si lo veía cerca de la verdad. Elio no sabía qué dolía más, la traición silenciosa o la verdad protegida por amor. Pero una cosa era cierta, la única persona que podía contarle todo aún estaba viva. Y Sueli, temblando, finalmente dijo: «Sé dónde está, pero si va tras ella, alguien va a morir.
El lugar era sencillo, fuera de la ciudad, cerca de una sierra olvidada por los mapas, una antigua casa de retiro reformada como refugio rural. Sueli escribió la dirección en un papel, con manos temblorosas. Vive ahí desde hace 4 años, sale poco, se esconde, si va, vaya solo. Elio condujo sin decir una palabra, sin música, sin pausa, solo el viento y el sonido del motor, y la imagen de su rostro martillando en su mente. El mismo rostro que vio por última vez en un ataúd vacío. Al llegar se detuvo frente a un portón de madera. Tocó la bocina. Una mujer anciana apareció. Lo miró con desconfianza. Busco a una mujer llamada Livia Miranda. La anciana no respondió de inmediato. Solo lo observó. Espere aquí. Tardó 2 minutos, o tal vez una vida entera, hasta que una puerta blanca se abrió, allá al fondo, y ella apareció. Mismo cabello, misma forma de andar, pero con el tiempo escrito en el rostro. Ella se detuvo, los ojos se congelaron, y al ver a Elio, se llevó la mano a la boca. Él bajó del coche lentamente. «Estás viva. Viniste». El silencio se estiró como cuerda al cuello. «¿Por qué?», preguntó él. «Porque iban a matarnos. ¿Pensaste que alejándote me protegerías? Nunca me habrías dejado desaparecer. Ni debía». Ella lloró. Él también, pero sin abrazo, solo dolor. Livia llevó a Elio hasta una pequeña habitación. En la esquina, una caja con documentos. Allí estaban pruebas de lavado de dinero, registros de amenazas, transferencias falsas a su nombre, todo ligado a César. Guardé esto como seguro, pero nunca tuve el valor de usarlo. Ahora yo lo tengo. Si vas contra él, reaccionará. Y esta vez puede que no haya escapatoria. Elio tomó los papeles. Ya huí demasiado tiempo. Al día siguiente, Elio presentó todo ante la justicia y dio inicio al proceso más grande en la historia de la empresa familiar. César fue citado, y el mundo empresarial tembló. Pero César no era hombre de aceptar la derrota en silencio, y en el fondo de la sala de reuniones, mirando a todos, dijo: «Si mi hermano quiere guerra, la tendrá, y no terminará en el tribunal». El proceso contra César fue portada en todos los periódicos. Pelea multimillonaria entre los hermanos Miranda expone esquema de corrupción y desaparición misteriosa. La empresa cayó en picado en la bolsa. Los inversionistas entraron en pánico. Pero lo que nadie sabía era que detrás de los papeles y la justicia, lo que realmente estaba en juego era venganza. César no esperó. En la madrugada del tercer día tras la denuncia, el coche de Elio fue interceptado por un camión, camino al juzgado. Pero él no estaba dentro. El conductor, también su guardaespaldas personal, sobrevivió con fracturas. Esa misma noche, los frenos del coche de la ama de llaves fallaron. Solo se salvó porque aceptó la corbata del panadero de la calle de arriba. ¿Coincidencia? Elio sabía que no. «Está cortando las ramas antes de que yo llegue a la raíz», dijo. Livia fue llevada a un lugar seguro. Testigo clave, con riesgo de muerte, pero antes de partir le entregó a Elio lo que faltaba, una grabación, hecha en secreto años atrás. En ella la voz de César discutía con un tercer hombre. «Si ella no firma, lo hacemos parecer un accidente. ¿Y los hijos? Ella dice que ni siquiera quedó embarazada. Está ocultando. ¿Y si se filtra? Se filtra con ella o sin ella. Prueba definitiva de que él planeó la desaparición de su propia cuñada. Y más aún, sabía de la existencia de los niños». Con el audio en mano, Elio volvió al tribunal. Pero al llegar a la audiencia, el juez informó que César había desaparecido. Salió del país la noche anterior. Voló en un jet privado rumbo al extranjero con documentos falsos. «Un perro acorralado corre más rápido», dijo Elio, con la rabia en la voz. Y entonces ocurrió algo aún más inesperado. Los 2 niños, ahora viviendo oficialmente con Elio, encontraron una foto antigua en el sótano de la casa. Era un retrato de la familia Miranda, pero en el reverso escrito a mano: «Si desaparezco, miren el reverso del apellido». LM nadie entendió al principio, pero los ojos de Elio brillaron.
Él conocía esa pista. Era un código antiguo entre ellos, y lo que descubrió después llevaría todo a otro nivel. El mensaje en el reverso de la foto era enigmático, pero Elio conocía bien a la mujer con la que se había casado. Livia adoraba los códigos, las adivinanzas, las pistas escondidas en palabras simples. Miren el reverso del apellido, Miranda. Escribió el nombre en un papel. Lo leyó de nuevo, lo invirtió letra por letra, y entonces se formó la palabra Adnarim. Un nombre extraño, pero ahí estaba, escrito en varias de las notas antiguas de su esposa que él encontró en un cuaderno de recetas. Empezó a investigar, en Internet, en la base de datos de la empresa, entre antiguos contactos de ella, hasta que lo encontró. Adnarim era el nombre de un proyecto secreto, registrado bajo una fundación benéfica, creada por César años atrás, supuestamente para ayudar a familias necesitadas. Pero, según el documento que encontró, el proyecto no existía físicamente. Era una empresa fantasma, utilizada para lavar dinero. Elio llevó las pruebas al Ministerio Público, y con base en ellas, se emitió una nueva orden de búsqueda y captura internacional contra César Miranda. Pero dentro de los documentos, había una información aún más impactante. El proyecto Adnarim tenía como socia registrada a una mujer fallecida, Livia. Es decir, incluso después de su desaparición, César mantuvo el nombre de ella en los esquemas ilegales, para garantizar que si algún día el castillo se derrumbaba, la culpa recayera sobre ella. Quería que, si la verdad salía a la luz, ella fuera presa, o peor, desacreditada. A estas alturas, la casa de Elio ya estaba bajo vigilancia las 24 horas. Los niños, protegidos. Pero su corazón no descansaba, porque incluso con el mundo cayéndose a pedazos, César aún estaba libre. Fue entonces cuando Elio recibió un mensaje cifrado, enviado desde un número internacional. Si quieres ver el rostro de quien te robó la vida, ve solo al galpón 14, en el Puerto Viejo. Medianoche, lleva la grabación, o entierra a tus hijos otra vez. La sangre se le heló. Era César, o alguien actuando en su nombre. Esa noche, sin avisar a nadie, Elio tomó el coche y fue. No era valentía, era instinto, porque hay cosas que el corazón no pregunta, solo sigue, y lo que encontró en ese galpón fue más que una trampa. El galpón 14 era una estructura antigua, con olor a óxido y sal marina mezclado con abandono. Luces apagadas, ningún sonido, salvo las gaviotas y el golpeteo del agua contra el muelle. Elio estacionó el coche con las luces encendidas, pero apagó el motor. Bajó lentamente. Cada paso resonaba como si el suelo advirtiera, vuelve mientras hay tiempo. Pero no volvió. Entró. Adentro la oscuridad era densa, el silencio, pesado, hasta que una lámpara se encendió al fondo, débil, y bajo ella, una silla, y alguien sentado. Tardaste, hermano, dijo la voz. Era él. César, con barba descuidada, ojeras profundas y un vaso de whisky en la mano, parecía más un fantasma que un empresario. ¿Huiste para esto?, preguntó Elio sin acercarse. ¿Huir? Me retiré, para darte la oportunidad de volver a ser tonto. Pero al parecer, decidiste cavar tu propia tumba. Usaste el nombre de Livia, la pusiste como socia de una empresa fantasma, lavaste dinero a nombre de mi esposa, intentaste matarla, y casi matas a mis hijos. Casi, repitió César con una risa seca. Pero no lo logré. Qué lástima, ¿no? Elio respiró hondo. ¿Para qué me llamaste aquí? César se levantó, despacio, para decirte que, si sigues, terminarás igual que nuestro padre, muriendo solo, con todo, y sin nadie. Mentira. Él murió con vergüenza, y yo todavía tengo el nombre limpio. Por ahora. Elio sacó el celular del bolsillo. Puso play a la grabación. Si ella no firma, lo hacemos parecer un accidente. La voz de César llenó el galpón como un eco de sentencia. Él no reaccionó de inmediato, solo lo miró fijo. Luego sonrió. No deberías haber venido solo.
En ese instante, dos sombras surgieron por el fondo del galpón. Hombres armados, rostros cubiertos, pasos firmes. Elio levantó las manos, pero también sonrió. Tú eres quien debió mirar mejor por el retrovisor. Afuera, luces rojas empezaron a parpadear. Patrullas, Policía Federal, orden de arresto internacional. César intentó correr. Fue inmovilizado. Gritaba: «¡Eres un débil, Elio! ¡No tienes estómago para ser Miranda!». Pero Elio simplemente respondió, mirándolo a los ojos: «Y tú nunca tuviste alma para ser hermano». Mientras César era llevado esposado, Elio se quedó quieto, solo en el galpón vacío, y por primera vez desde la desaparición de su esposa, respiró hondo. Como quien finalmente regresa del duelo, César fue arrestado, procesado y echado de los titulares que antes lo trataban como un genio de los negocios. Pero la cicatriz que dejó en la familia Miranda no desapareció con una sentencia. Días después del arresto, Elio volvió a la casa de campo donde Livia aún se escondía. Esta vez, con los hijos en el asiento trasero. La llegada fue silenciosa, sin discursos, sin escena de novela, solo una mirada larga entre ella y los niños, y entonces ellos corrieron, y ella se arrodilló, abierta, desprotegida, con los brazos estirados y el alma hecha pedazos. «Perdónenme por haber desaparecido», pero los niños solo la abrazaron, fuerte, como si el mundo finalmente se hubiera colocado en el lugar correcto. Esa misma noche, sentados en un banco viejo bajo las estrellas, Elio y Livia conversaron sin prisa. «¿Aún le tienes miedo?», preguntó ella. «Le tengo más miedo a lo que dejó dentro de mí». «¿Y qué quedó?». Él miró a sus hijos, que dormían abrazados en el sofá. «Demasiada gente piensa que ser fuerte es nunca perder. Pero yo aprendí que a veces la fuerza está en no rendirse incluso después de haberlo perdido todo». Ella le sostuvo la mano. «Con cuidado. ¿Me perdonas por haber desaparecido? ¿Tú me perdonas por no haberte protegido?». No hicieron falta más palabras. El perdón ya estaba ahí, silencioso, pero completo. En los meses siguientes, la familia Miranda fue noticia por otro motivo. Elio anunció que estaba transformando la antigua empresa en una fundación social, con el nombre de su esposa al frente. Rompió contratos sospechosos, despidió a los peces gordos de la corrupción y puso en su lugar madres solteras, exconvictos, jóvenes huérfanos, gente invisible que solo necesita una oportunidad. Y así, lo que antes era sangre manchada, se convirtió en nombre limpio. Lo que era silencio se volvió voz, pero incluso con todo en paz. Elio sabía que la vida no da garantías, solo da momentos, y por eso, esa noche, sentado en el porche con los hijos en su regazo y la esposa en la silla de al lado, dijo: «Si algún día desaparezco, sigan la marca, porque el amor, cuando es de verdad, siempre deja rastro». El tiempo pasó como pasa para quien ya ha sufrido demasiado, lento por fuera, pero desgarrador por dentro. Meses después, la fundación ya atendía a más de 100 familias. La casa de Elio ahora rebosaba de ruido, juguetes, carcajadas. La antigua mansión se convirtió en refugio de gente sencilla y símbolo de un giro que nadie creía posible. Pero no todo era alegría. Una tarde, un reportero llamó a la puerta. Quería una entrevista con Elio. Dijo que era para un gran especial sobre redención. Él dudó, pero los hijos estaban cerca. Y cuando uno de ellos dijo: «Papá, cuenta tu historia, es bonita», él aceptó. La entrevista fue grabada en el jardín, sol tibio, pájaros alrededor. «¿Por qué decidió darle la espalda a la fortuna?», preguntó el reportero. «Porque la verdadera fortuna me miraba con ojos de niño y me llamaba papá». ¿Se arrepiente de algo? De no haber sospechado antes, de haber confiado en quien no debía, de haber callado cuando debía gritar. ¿Qué le diría a alguien que está pasando por un duelo como el suyo? Elio miró al suelo, pensó, luego habló sin prisa. Díganle que hay cosas que uno nunca supera, pero aprende a vivir con ellas sentadas a su lado. El dolor no se va, pero se vuelve recuerdo.
Y el recuerdo no mata, enseña. Al día siguiente, la entrevista se volvió viral. Miles de comentarios, cartas, visitas, gente agradeciendo por haber contado una historia tan humana, tan cruda, tan real. Pero entre todos los mensajes, uno llamó la atención. Era una carta anónima, sin firma. Decía así: sobreviviste, pero debes saber que la historia de la familia Miranda aún tiene grietas, y si cavas más profundo, encontrarás otra verdad. Alguien que también sufrió en manos de tu hermano. Elio leyó la carta 3 veces y entendió, por más que la justicia haya hecho lo que pudo, ciertas heridas de la familia aún no estaban cerradas. Y lo que vendría después quizás sería el comienzo de una nueva batalla, pero ahora ya no estaba solo. La vida no volvió a ser como era, pero tampoco tenía que serlo. El silencio que antes gritaba dentro de la casa, ahora era solo una pausa entre una risa y otra. Esos 2 niños que un día vendían caramelos en un semáforo, hoy corrían con mochilas al hombro, uniforme limpio y cuadernos llenos de dibujos que decían más que 1000 palabras. Livia reconectó con el mundo poco a poco. Hizo terapia, hizo pan, hizo las paces con el espejo. ¿Y Elio? Ah, Elio, el hombre que antes era acero, ahora era carne. Aprendió que la fragilidad no es debilidad, es solo la forma más honesta que tiene el corazón de recordar que está vivo. En el último domingo del año se reunieron en la terraza, la familia entera. El cielo estaba anaranjado, la brisa, suave, y los pies descalzos en la piedra fría del suelo dejaban claro, estaban presentes, completos. Los niños preguntaron: «Papá, ¿por qué no celebramos la Navidad con regalos?». Elio rió. «Porque hay gente que espera todo el año para recibir una cosa, y se olvida que el mejor regalo está aquí». Les dio un golpecito en el pecho. «Está vivo, está unido, y tiene el nombre limpio». Se levantó, miró al horizonte y habló. No para los hijos, ni para la esposa, sino para quien quisiera oír. Hay marcas que la vida deja que ni el tiempo borra, pero hay amores que ni la muerte puede apagar. Y hay familias que nacen del suelo agrietado y florecen más fuertes que árboles centenarios. Hizo una pausa y concluyó: porque hay quienes creen que lo han perdido todo, pero en verdad apenas están comenzando a ganar lo que realmente importa. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia? Comenta aquí abajo. Deja tu me gusta para apoyar el canal y suscríbete para no perderte más historias buenas como esta. Hasta la próxima, de tu viejito rico.